A esta hora de la mañana retomamos el tema que nos ocupa hoy, ya lo decía al comienzo de nuestra presentación en nuestra portada. La violencia contra la mujer es un fenómeno que siempre ha estado presente en nuestra sociedad y que ha adquirido matices diferentes. Comenzamos ya con el tema, reitero que nos compete en esta jornada y lo hacemos con la jefa del Departamento de Investigación y Docencia del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, y miembro además del grupo asesor de los temas de violencia de la Federación de Mujeres Cubanas, la doctora Ada Caridad Alfonso Rodríguez. Y también nos acompaña la investigadora del Centro de Estudios de la Mujer, Marisol Iglesias Rodríguez. Bienvenidas y qué gusto tenerlas esta mañana con nosotros para abordar este tema tan preocupante y ocupante, ¿verdad?, en toda nuestra sociedad. Buenos días. Bueno, comienzo por Ada. Ada, quizás una pregunta sencilla pero muy válida. ¿Qué se entiende por violencia contra la mujer? Bueno, si bien la pregunta es sencilla, la situación que se presenta no es tan sencilla, porque evidentemente como violencia contra las mujeres se entiende toda acción o omisión que busca el control de las mujeres, como se dice, pero no de las mujeres solamente heterosexuales, cisgéneros, sino también de las mujeres que exhiben otras formas de orientación sexual o de identidad de género. O sea que siempre que hablamos de violencia, hablamos de control, ¿no? Acciones, omisiones, pero para el control. Ya, Marisol, tengo entendido que en 2016 se realizó el primer estudio de este fenómeno en todo nuestro país con carácter nacional. ¿Cuáles fueron entonces las manifestaciones encontradas en aquellos momentos, ya casi 10 años después? Bueno, vale señalar que a nivel de país se han hecho disímiles investigaciones sobre violencia contra la mujer y violencia en general, por razones de género. Pero este estudio, que el ENIC 2016, la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, abordó en un módulo específicamente la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Por primera vez se midieron dos indicadores que se miden a nivel internacional. Por cierto, es la única vez que se ha tenido la posibilidad de medir en nuestro país esos indicadores, que son la violencia recibida por las mujeres en los últimos 12 meses y en algún otro momento de su vida. O sea, ahí las mujeres declararon si habían sido víctimas de violencia física, sexual, económica o psicológica. Y bueno, esos 4 tipos de violencia se midieron a partir de esos indicadores. Entonces, por supuesto que la violencia que prevaleció fue la violencia psicológica, que es la que generalmente acompaña al resto de las violencias, siempre está presente. En segundo lugar, la que más prevalencia tuvo fue la violencia económica y por último la violencia sexual y la violencia física. Es decir, que la más común es la psicológica. Sí, es la que acompaña generalmente a los otros tipos de violencia. Vuelvo con la profesora Ada. ¿Qué evidencian todos estos resultados de la actual sociedad que vivimos, la cubana? Bueno, yo diría que mantenemos los indicadores que la ENIC nos llamó la atención. Primero porque a pesar de todo un esfuerzo enorme desde el punto de vista de la educación, del papel que ha tenido la Federación de Mujeres en acompañar los procesos por el adelanto de las mujeres, perviven estereotipos de género, perviven situaciones propias de una cultura patriarcal que hace que emerjan en situaciones particulares justamente situaciones de violencia, y valga la redundancia, situaciones de violencia que se manifiestan en los distintos ámbitos de interacción social. Y yo creo que es muy importante conocer que esta violencia contra las mujeres por razones de género va a estar en cualquier espacio de interacción social y va a tener distintas formas de manifestarse. Marisol nos decía cómo la ENIC identificaba la violencia psicológica, pero también hoy tenemos que hablar de otras formas de violencia que están relacionadas con la introducción de las tecnologías de la comunicación y del uso del Internet, y que es la violencia que se da justamente en línea, ese acoso,
esa manera de también violentar a las mujeres por otros mecanismos. Ahora bien, Marisol, ¿qué nos puede decir entonces en este sentido el Observatorio de Cuba? Bueno, a ver, sobre el Observatorio de Cuba sobre igualdad de género. Como muchos sabemos, se creó justamente hace 2 años para responder a la política del país, responder a indicadores y a problemáticas asociadas a la mujer del programa para el adelanto de la mujer. En este observatorio hemos incluido, bueno, primero no quería dejar atrás el hecho de que la encuesta LENIC fue producto de la unión del Centro de Estudio de la Mujer y la Oficina Nacional de Estadísticas e Investigación. Y nuevamente ahora con el observatorio, la creación del observatorio fue producto de esa misma unión de estas dos instituciones. Y justamente todos los indicadores que se presentan en el Observatorio de Cuba sobre igualdad de género tienen que ver, abarcan estadísticas tanto de hombres como de las mujeres. Específicamente, en el caso de violencia contra la mujer, hemos incluido 4 indicadores muy importantes que también tienen que ver con el hecho de que se miden a nivel internacional. Están estos 2 indicadores del ENIC, que ojalá y pudiéramos repetir esta encuesta, o nuestra aspiración es hacer una encuesta específica sobre violencia contra la mujer. En la encuesta de LENIC que no la hemos podido actualizar, aunque en estos momentos estamos desarrollando una iniciativa con el PNUD en 4 municipios del país. La estamos volviendo a aplicar para ver qué resultados salen de esta encuesta, de esta aplicación. Y otros indicadores muy importantes como el de muerte de mujeres a manos de su pareja o expareja, muerte de mujeres por razones de género, que aunque no tiene ese nombre, es el indicador de Cuba de femicidio, y el indicador de mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces, esto ha colocado a Cuba, era una demanda muy grande que teníamos en cuanto a la medición de este tipo de indicador, y ha colocado a Cuba, por supuesto, entre las estadísticas mundiales. Podemos decir, ya estamos colocadas en la CEPAL, en el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, y la CEPAL también le prestó asesoría técnica en su momento al Observatorio de Cuba sobre igualdad de género, específicamente para estos indicadores también, que para Cuba, nunca se habían presentado en nuestro país. Mi siguiente interrogante es para las dos. ¿Se puede identificar un futuro caso de violencia desde todas las experiencias de ustedes, desde sus investigaciones? Cuando ocurre un hecho de este tipo con anterioridad, por ejemplo, hay señales que alertan un poco de un desenlace violento. ¿Cuál sería entonces la atención a esa mujer y también, por qué no, el tratamiento al entorno en el que ella se encuentra? Mira, yo te diría que siempre y en todo caso lo mejor es prevenir. Evidentemente identificar y detectar situaciones de violencia que pueden estar relacionadas con pistas que las personas dan a distintas instituciones. Yo soy médica, por eso me voy a referir más al campo de la salud. Cuando usted ve que una mujer tiene la autoestima lacerada, cuando se queja frecuentemente de malestares de orden psicológico o físico, y que un profesional de la salud no logra vincular directamente con una afección médica o clínica, entonces te va dando pistas para que usted pueda ayudar a esa mujer a identificar su propia situación. Muchas veces sucede que las mujeres no identifican que son violentadas, y somos los profesionales los que tenemos que acompañar y ayudar a que se identifique esa violencia, se detecte, para que entre a jugar un papel fundamental todos los mecanismos de prevención y de protección que existen en el país y que no siempre logran dar una respuesta justamente por la falta de identificación o de detección de estos casos. Desde la investigación, Marisol. Bueno, desde la investigación, a ver, todos vivimos en sociedad, todas las personas vivimos en sociedad. Y si yo tengo un caso de violencia al lado de mi casa, generalmente en el barrio se conoce que existe un caso de violencia. No quedarnos callados, denunciar, que eso se puede hacer. No es un asunto privado, es un asunto público. O sea, en un barrio todos sabemos que mujer puede ser víctima de violencia. Y esa mujer víctima de violencia puede ser
puede llegar a ser una víctima fatal, una víctima mortal, y eso lo podemos evitar todas las personas. No dejarlo ahí, no dejarlo que se desarrolle en el ámbito privado y que llegue a ese punto. Entonces, según las investigaciones, ¿qué falta a nivel de institución para un poco prevenir y atender la violencia contra la mujer, aunque ya Marisol me adelantaba? Yo pienso que tenemos que mejorar y fortalecer las alianzas y la articulación intersectorial. Muchas veces la atención se brinda de forma fragmentada y yo creo que en este año se ha avanzado y hay un esfuerzo muy serio liderado también por la Federación de establecer unos servicios que permitan la integración y una respuesta integral al problema. No se trata solo de atender la situación de la mujer, se trata también de atender las personas que están a su cargo, de brindar atención a los agresores que pueden participar en estas situaciones de violencia, y eso es el esfuerzo que se está llevando a cabo en este momento. También hay, me parece, que una campaña bien interesante, que es la campaña Mirar hacia otro lado también es violencia, que parte de una concepción del CNC de la necesidad de esa respuesta intersectorial, de esa respuesta que debemos brindar y donde participa toda la sociedad, como decía Marisol. Y yo creo que eso es donde estamos ahora como dedicando el mayor esfuerzo, a pensarnos los servicios como una forma, servicios en su sentido amplio, donde hay prevención, donde hay promoción de estilos de afrontamiento saludables, donde hay reparación de las personas. Entonces yo creo que ese es un camino que estamos llevando ahora adelante. Bueno, yo le agradezco muchísimo. Marisol, ¿algo que quiera agregar? no, a lo que Ada decía, la capacitación. Para brindar un servicio de atención a mujeres víctimas de violencia es necesario que esa persona que la va a atender esté capacitada en temas de género y temas de violencia. Porque si yo no sé de género y no sé de violencia, yo no puedo entender la situación que viene a plantearme esa mujer a cualquier servicio, ya sea salud pública, la fiscalía, ya sea la policía. No voy a entender esa mujer. Por tanto, la capacitación permanente es muy importante. Eso no puede faltar. Sino la comprensión entre la problemática que está pasando a la mujer y lo que ella quiere denunciar. No va a haber un divorcio entre esas dos cosas. Entonces, yo le agradezco muchísimo a las dos por compartir esta mañana con nosotros este tema que ya lo decía, lamentablemente presente en nuestra sociedad y que hay que prestarle muchísima atención. Más adelante lo retomaremos justamente desde la Federación de Mujeres Cubanas. Gracias a las dos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos juntos al despertar. Reitero, más adelante retomaré el tema. Antes vamos a una pequeña pausa porque ya me